Muy bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nueva serie de jornadas de investigación en el Instituto. Durante los años 2018 y 2019 se realizaron dos series de jornadas de investigación donde hubo un total de 25 exposiciones en la cual pudimos conocer las investigaciones vigentes y en desarrollo de gran parte de nuestros docentes. El 2019 ampliamos la convocatoria a nuestros alumnos e investigadores de doctorado y postdoctorado, y en este momento hemos ampliado un poco más la convocatoria a nuestros egresados. Desde un comienzo, el espíritu de estas jornadas es establecer un espacio permanente de discusión académica entre nuestros estudiantes, docentes, egresados y en general a todos quienes estén interesados en temas referidos a los estudios urbanos y territoriales. En esta ocasión, Nicole Pumarino, que es egresada de nuestro Magíster en Desarrollo Urbano, nos presentará su proyecto de investigación llamado Caminatas Invisibles, experiencias de rutas cotidianas de mujeres en Santiago de Chile. A continuación, Macarena Ibarra, jefa de nuestros programas de Magíster, va a dar unas palabras de bienvenida, a presentar a Nicole y después comenzamos con la exposición. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada les quiero agradecer por estar aquí. Agradecer a los organizadores de esta jornada, Valentina, Juan Andrés, el equipo de comunicaciones del instituto. Agradecer a la profesora Vasconcha por comentar desde su experiencia. Estoy segura que va a ser muy interesante la manera en que va a poner en perspectiva la presentación de Nicole. Por ser parte de esta primera jornada de investigación en la serie de graduados, y a todo el público que nos acompaña. Hay estudiantes actuales de los magísteres, exalumnos, interesados en el tema, ¿cierto? Hay personas de otras universidades, algunos profesores, así que bueno, muy agradecidos porque en el fondo hemos tenido una muy buena convocatoria para esta primera jornada. Para nosotros, como decía Valentina, esta jornada se corresponde con una serie, ¿cierto?, de jornadas anteriores que hemos tenido, que tienen que discutir, primero poner en conocimiento, ¿cierto?, de un público más amplio que los profesores del instituto, los estudiantes, de los graduados, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros investigamos. Nosotros siempre buscamos poner en la agenda temas, ¿cierto?, los temas que estudiamos, pero también que son parte de la vida de nuestras ciudades, de nuestros territorios, y que vale la pena sentarse a discutir desde distintos lados. Entonces, además de esta razón académica, me parece que es sumamente importante la importancia que tiene en la difusión de lo que nosotros hacemos, en este caso, con estas nuevas jornadas, de lo que hacen nuestros estudiantes y nuestros graduados, con sus investigaciones, con sus tesis. Y también el vínculo que nos parece central, ¿cierto?, del instituto como comunidad, que siempre hemos entendido de una manera triestamental. Los docentes, investigadores, ¿cierto?, los estudiantes y los graduados. Somos una comunidad pequeña, pero nos une el trabajo, ¿cierto?, por estos temas de ciudad, temas de agenda territorial, y desde este doble ámbito, que es en el fondo cómo vivimos, cómo participamos en estos temas en nuestra práctica, y también desde esta cosa más teórica de cómo los estudiamos. Como decía Valentina, Nicole Pumarino, quien abre esta jornada de hoy día y a quien vuelvo a agradecer, se graduó del Magíster de Desarrollo Urbano el año 2013 con su tesis que se tituló Gigante Egoísta, estudio de las formas de verticalización en barrios residenciales de áreas pericentrales en la ciudad de Santiago 2000-2012. En esta tesis, Nicole estudió la manera en que se relacionan espacialmente este tipo de estudio en barrios, pero a nivel de calle, ya planteando que todo espacio privado que se encuentra en una relación espacial, visual o funcional con el ámbito público forma parte de este, y por lo tanto no es indiferente, ¿cierto?, a quienes lo habitan cotidianamente. Luego de egresar del Magíster de Desarrollo Urbano, Nicole ha ejercido como profesional, como investigadora, en planificación territorial a escala local, en investigación urbana, y en el fondo también como docente en una línea de urbanismo. Hace 3 años fundó la Reconquista Peatonal
¿ya? Organizada sin fines de lucro y que busca relevar la caminata urbana como el medio esencial de habitar y construir una ciudad. El año pasado ella finalizó un segundo programa de magíster en UCL, University College Londres, con una tesis titulada Caminatas Invisibles, experiencias de rutas cotidianas de mujeres en Santiago de Chile. Es el proyecto de investigación que hoy día nos va a presentar y que de alguna manera la hemos presentado en su trayectoria, primero como estudiante, luego como investigadora y como profesional, porque parece muy interesante también ver de alguna manera la trayectoria de su tema y cómo en la última etapa de su investigación y en este magíster que hizo en Londres, después del magíster de desarrollo urbano, en el fondo añade una dimensión tan central en nuestra discusión actual como es la dimensión de género. También Nicole, bueno, ha estado en revista Eure, va a publicar ahora luego en revista INVI, ¿cierto? Parte de estos estudios, así que bueno, le doy la palabra ahora a Valentina para que pueda continuar con la moderación. Y nada, muy contentos todos, toda la comunidad, de tenerte aquí de vuelta, Nicole, con la presentación de tu investigación. Gracias de nuevo y les dejo la palabra. Gracias, Maca. Bueno, después de la presentación de Nicole por parte de Macarena y la bienvenida a esta nueva serie de jornadas, solo reiterar que esta instancia es una oportunidad tanto para el instituto y sus estudiantes para generar un intercambio más fluido con el trabajo que nuestros egresados han podido desarrollar una vez terminados los programas. Tradicionalmente nuestras jornadas de investigación presenciales, que después se suspendieron durante todo el periodo de pandemia, lograban establecer un diálogo fluido y horizontal entre expositores y asistentes. Esta es la primera vez que lo realizamos por esta modalidad, por lo que los invitamos a estar bastante atentos, porque al cierre, ¿cierto?, luego de los comentarios de Paz y la devolución de los comentarios de Nicole, vamos a hacer 3 rondas de preguntas de parte de los asistentes, en la que los invitamos a prender las cámaras y a conversar directamente con Nicole. Vamos a juntar 3 rondas de 3 preguntas que Nicole responderá todas juntas al final. Así que eso, los invitamos a tomar apuntes, a anotar todos los comentarios que tengan durante la presentación, para que al cierre podamos tener un intercambio productivo de esta presentación. Eso, muchas gracias. Nicole, te doy la palabra. Gracias, muchas gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Primero que nada quiero dar gracias al Instituto de Estudios Urbanos por esta instancia. Yo hice mi investigación en Londres, para me parece que es mucho más atingente al contexto chileno, entonces tener la oportunidad de presentarla acá es para mí una gran oportunidad. Entonces muchas gracias por dar este espacio para los exalumnos. Bueno, como decía Maca, yo partí haciendo soy arquitecta y partí haciendo mi tesis de magíster que hice acerca más de los edificios y cómo estos edificios influían en la vida pública, y ahora desde hace unos años ya he estado empezando a avanzar en verlo desde la perspectiva de las personas, ¿no? Entonces, en esa línea creamos con Karen la ONG de la Reconquista Peatonal, que busca también relevar la caminata como forma de habitar la ciudad, y en esa línea empecé a indagar en esta tesis que es sobre la caminata de mujeres, y un poco siempre pongo esta foto porque muestra muy bien como lo que ocurre cuando uno está caminando, ¿no? Que es como una persona llena de objetos, cosas en la mano, que trae personas alrededor, también hay otros lugares alrededor. Entonces, cómo empiezan a hacer estas interacciones era lo que a mí me interesaba indagar. Entonces, bueno, el título de la tesis es Caminatas Invisibles, la experiencia de rutas cotidianas de mujeres en Santiago. Es una tesis del Magíster de City Planning de UCL. Fue supervisable. Y algunos de los puntos de partida, voy a abordar 2 principalmente, que es primero la caminata como una práctica generalizada y heterogénea que ha sido estudiada desde hace muchos años desde múltiples disciplinas, ¿no? Nosotros, bueno, yo como arquitecta también desde los estudios urbanos, se ha estudiado mucho espacialmente como un medio para tener
ciudades más vivibles, más sanas, más sustentables. Pero también desde los estudios sociales se ha estudiado mucho más como una práctica, como una forma de moverse, como una forma de sentir. No sé si me escuchan bien porque dice que mi conexión está inestable. Bueno, voy a... Yo te escucho un poquito entrecortado, así que de pronto lento, porque no sé si soy yo o son... acá dicen que escuchan todo bien, así que dale nomás. Ya, sigo. Bueno, entonces, también ha sido desde las ciencias sociales estudiada más como una práctica corporalizada y también lo que a mí me interesa es estudiar la caminata como una metodología para conocer las ciudades de una manera diferente, ¿no? Hecha de memorias, de emociones y subjetividades, y mostrar otro lado a lo que estamos acostumbrados a estudiar desde la planificación urbana, ¿no? Que trata como de segmentar tanto distintas categorías. Y esto que ha sido súper estudiado en la academia, en las políticas públicas, se traduce todavía como una práctica homogénea y neutral, ¿no? Como si esta línea fuera plana, recta. Esto lo hemos visto súper en evidencia ahora con las iniciativas ante el COVID, no sé, esta foto la saqué en Avenida Coquimbo, como de pensar en que la caminata puede ser una wincha transportadora que nos lleva de un lugar a otro, nada más. Por otro lado, las perspectivas de género en los estudios urbanos es algo que se ha empezado a comentar mucho más en los años recientes, pero ya está reconocido un sesgo histórico en la planificación urbana, donde ha sido pensada por y para los hombres las ciudades, donde las mujeres creemos que están en este espacio privado dentro de la casa, mirando hacia afuera un poco, esa es como la versión como icónica, y ha habido poco esfuerzo por entender los fenómenos desde y para que las mismas mujeres entiendan lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Pero por otro lado tenemos todos estos movimientos feministas actuales a nivel global que han empezado a reclamar estos espacios, a demandar reconocimiento, libertad y un poco a ejercer este derecho a aparecer del que habla Judith Butler. Y eso se manifiesta muy bien, ambas cosas, de tanto la caminata como de tema de estudios, como los movimientos feministas, en el caso santiaguino, chileno. Por un lado hay un montón de ONGs demandando el espacio público que tenga una escala humana, ya sea tanto en movilidad como en el diseño de los espacios públicos. Por otro lado tenemos los movimientos feministas súper organizados que partieron muy fuertemente con las tomas feministas en el 2018 y que después quedó súper en evidencia con esta última marcha del 8M que tuvimos este año. Y en tercer lugar hay un montón de investigaciones recientes y muy interesantes, el libro de Caminando de Martín Tironi con Gerardo Mora, que han posicionado la caminata como un tema que está siendo estudiado en Chile en generalmente, ¿no? Entonces los estudios de movilidad, los estudios de espacio público, mucho más también desde la perspectiva espacial, todo eso ha convergido en que hoy tenemos como una literatura de caminata en nuestro país. Entonces, enmarcándome un poco en todo eso, yo que parto como arquitecta, pero me trato de traspasar mucho más al lado de las ciencias sociales, pienso en la caminata como una práctica encarnada y ensamblada con todo el entorno, ¿no? Entonces, la caminata como una línea, un poco por la continuidad de eventos, de poder mostrar esta complejidad que ocurre al caminar, y que está determinado tanto por factores internos de cada persona como por factores externos, ¿no? Entonces entender esta línea que no es homogénea y preguntarse cómo es la experiencia de las mujeres que realizan caminatas cotidianas en Santiago de Chile, y es una pregunta súper abierta, súper amplia, que tiene como objetivo simplemente ilustrar en ese contexto como de la caminata como práctica social, cómo ocurre para las mujeres desde la dimensión temporal, espacial y social, mostrando estas distintas interacciones que ocurren en la caminata, ¿no? Entonces ahí como que la detallé con tres subpreguntas que están enfocadas a los ritmos, a las relaciones de género y a las relaciones, por supuesto, con el entorno urbano, que es como el punto desde el que quizás partí todas estas preguntas acerca del tema. En el marco teórico, tantas entradas, ¿no? En primer lugar, la vida cotidiana de las mujeres, en segundo lugar, la caminata urbana como práctica generalizada, y luego fui detallando estas tres maneras de abordar la pregunta que yo decidí hacer, ¿no? Desde los ritmos, la relación espacio-tiempo, las prácticas sociales de género y el entorno construido.
Creo que habrían otras entradas que uno podría hacer, mucho más quizás del cuerpo, desde las emociones, pero en este caso yo solamente me quedé con esas 3 entradas. Y en la vida cotidiana de las mujeres creo que es importante como aclarar o mencionar esta entrada que hago de la vida cotidiana como un lugar donde todos los aspectos de la vida se juntan, y como un lugar donde también uno tiene esa capacidad de transformar, ¿no? de transgredir. Y ahí usé mucho a una autora que se llama Dina Bayou, que en el fondo ejemplifica cómo estas prácticas en la vida cotidiana, en el espacio público, están súper determinadas por los roles de género. Ella trabaja en Grecia, con el caso de Grecia, y ahí ese es un lugar donde se reproducen y se transforman estas prácticas, pero también donde al enfrentar estas limitaciones del espacio público que originalmente no fue pensado para ellas, hacen elecciones radicales donde transgreden, ¿no? Y ahí estaba un poco lo que a mí me interesaba ver, era cómo las mujeres empiezan a usar este espacio público. También entender la caminata social, eso ya lo dije, que es coproducida, y donde desde ahí se produce conocimiento para la ciudad, ¿no? Como un acto complejo donde se juntan distintas dimensiones también. Los hábitos personales, las rutinas, los estilos de vida, pero también las condiciones espaciales por donde uno camina. Pasando a la metodología, esta es una investigación que es principalmente descriptiva y cualitativa, no busca como convencer a nadie de nada en ese sentido, y que aborda 3 entradas principales. Por un lado, tiene todas estas entradas, bueno, una tesis de magíster, por lo tanto fueron como, más que teorías en donde profundizar, fueron como puntos de partida que yo adopté para enfrentar esta investigación. Por un lado está el enfoque feminista, de entender, y ahí tomar como la teoría de standpoint theory que existe en ese contexto, de entender a las mujeres como agentes del reconocimiento situado, o sea que la vida de una mujer puede, que no es necesario tener datos cuantitativos, validados, y que la experiencia y la subjetividad pueden ser, desde ahí pueden hacer, ¿no? El conocimiento. Y por otro lado, la interseccionalidad, que quizás se aborda poco en esta tesis, pero que igual se tuvo muy en consideración, es entender que las identidades y las experiencias de las mujeres, aún considerándolas como grupos, son diferentes y dependen de la situación en la que está cada una, ¿no? Que los factores socioeconómicos, de clase, de educación, de entorno social, van a variar en la experiencia esta que se relata. Por otro lado, tiene un enfoque fenomenológico, a la conexión indivisible entre la persona y su entorno mientras camina, y como un acto continuo, ¿no? que tiene múltiples dimensiones y que se va transformando. Por último, es un estudio empírico porque tiene un caso de estudio y busca profundizar en la experiencia de las mujeres. Entonces, bueno, las herramientas de recolección de información que yo utilicé son 2. Por un lado, hay un diario de campo, y por otro lado, unas caminatas acompañadas. Esta fue una investigación en la que yo vine a hacer mi trabajo de campo, que estaba viviendo en Londres en ese momento, y por lo tanto tenía poco tiempo para hacerla, alrededor de un mes entre que hice, y por lo tanto el diario me ayudó mucho a ganar más información cuando yo solamente podía caminar con ellas una sola vez, ¿no? Entonces el diario sirvió para eso, para tener más caminatas, porque yo les pedía registrar 2 caminatas distintas, para tener el punto de vista de ellas sin la influencia mía, más que por las preguntas, que como pueden ver eran bastante generales, era más bien como relatar. Y por otro lado, era una preparación para la caminata que hicimos posteriormente. Ellas tuvieron una semana para llenar los diarios, y luego hicimos esta caminata acompañada, en donde yo las fui a buscar a una ruta que ellas hicieran comúnmente en la semana, y las acompañaba hasta su destino final, ¿no? Y esta caminata fue una conversación juntas, en donde yo iba grabando solamente la voz y sacando algunas fotos. Las participantes se recolectaron, se encontraron a través de una convocatoria abierta, ¿no? En redes sociales puse un aviso que buscaba participantes, diciendo, era muy general, no había muchos requisitos para participar, entonces ahí me intercambié correos con alrededor de 40 mujeres, y de esos terminaron participando 16. Hay 15 caminatas acá porque hay 2 mujeres que caminan juntas.
que son la número 2, Rosa y Marta. Y en mi selección de participantes traté de elegir lo más diverso posible en términos de edad, que es el numerito que aparece al lado de cada nombre, de extensión y también de propósito de la caminata, ¿no? Porque yo estaba muy metida como en encontrar cómo esta experiencia de caminata no solamente no era homogénea en sí misma, sino que existían muchas versiones de caminatas de mujeres. Entonces ahí la prioridad fue diversificar en edad, en común, en propósito y extensión del viaje. Y luego, bueno, y ahí participaron estas 16 mujeres, con cada una de ellas hice una caminata y completaron un diario. Previamente nos reunimos, yo les conté un poco más de la investigación, firmaron su consentimiento, aceptaron participar, y nos coordinamos para hacer esta caminata, que fue una semana después, porque en ese momento yo les entregaba el diario, ¿no? Luego con esa información me la llevé a Londres en el fondo y ahí empecé a hacer el análisis. Y acá quería mostrar algo que es como quizás muy puntual, pero que es interesante igual, que en el fondo mi primera aproximación de análisis fue con este programa en vivo, que en el fondo te ayuda a hacer categorías de las distintas conceptos o temáticas que uno está abordando, ¿no? Y ahí empecé a hacer estas categorías y me ayudó mucho como a entender dónde aparecían ciertas cosas, pero finalmente yo no lograba juntar, que era lo que me interesaba a mí, cómo se unía, o sea, cómo estas distintas categorías interactuaban, ¿no? En qué minuto daba con el espacio, con el entorno construido, en qué minuto los ritmos cambiaban, cómo eran esas relaciones. Y entonces ahí empecé a utilizar otra técnica que fue más parecido a esto, en donde yo dibujaba los recorridos y empezaba como a fragmentar un poco la entrevista y ver dónde se entrecruzaban distintas cosas, ¿no? Y eso me ayudó mucho más a generar esta idea de que la caminata es una línea continua que se va transformando y no tan fragmentada de a pedazos como me estaba saliendo cuando la estaba haciendo con el otro programa. Entonces, bueno, antes de pasar a los resultados, algunas limitaciones de la investigación. Yo vine a Santiago a hacer la investigación durante diciembre y enero del 2020, por lo tanto habíamos tenido un estallido social en Santiago y había habido un impacto muy grande en las dinámicas sociales y en las caminatas cotidianas de las distintas personas. Y eso apareció mucho en la tesis, fue algo que no abordé, pero que luego me puse a trabajarlo de una manera distinta, o sea, a través de otro artículo académico, porque eso daba como para una tesis en sí misma y no iba a ser posible abordarlo con profundidad en ese mismo trabajo. Por otro lado, caminar en verano modifica mucho algunas rutinas, tanto en distribución del espacio como en temporalidades. La convocatoria digital y muy express que tuve que hacer excluyó a algunas potenciales participantes, especialmente a mujeres mayores o más bajos. Y por otro lado, esta diversidad de participantes que yo quería tanto encontrar y que encontré, o sea, las caminatas eran totalmente distintas unas de otras, significó tal vez un resultado demasiado diverso que me hizo difícil profundizar en ciertos temas, que hubiera sido como para una etapa posterior. Bueno, solo para introducir al caso de estudio, que me imagino que la mayoría lo conoce bien, pero puede ser que no todos. Santiago de Chile es la ciudad donde vive más del 40% de la población del país. El 34,4% de los viajes diarios son a pie y 58% público, en la caminata hacia el transporte público. De los viajes que se hacen, independiente del modo, más o menos el 46% son viajes que están relacionados al cuidado, ¿no? Ir a buscar a alguien, ir a dejar a alguien, ir de compras. Y de ese 46, el 30% son realizados por mujeres. Santiago es una ciudad súper desigual, que tiene una fragmentación que es administrativamente fragmentada, hay distintas comunas, cada una soluciona sus problemas de manera individual. Y por otro lado, menos del 3% de la inversión en transporte es para infraestructura peatonal. Pero hay un reciente interés en la movilidad activa. Entonces acá ya me voy a meter un poco más en los resultados. A empezar a entender esta caminata como una línea. Quiero mover esto. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que yo empecé a darme cuenta? ¿No? Que la caminata no era solamente una línea en donde se modificaba en sí mismo el
trayecto, o sea, que las dinámicas durante el trayecto, sino que está relacionada con toda la vida que viene para atrás de las mujeres, ¿no? Entonces, cómo las rutinas personales y los modos de vida influían en cambiar esta línea era muy, muy, muy fuerte. Y también como lo ordinario y la repetición, como conocimiento que ellas tienen de esta ruta que hacen todos los días, era un componente también invisible que daba forma a la línea. Y por otro lado, había factores espaciales, temporales, externos, sociales, que estaban influyendo todo el tiempo en cómo esta línea se iba reconfigurando todo el rato, o sea, se estaba como actualizando constantemente. Entonces ahí fue como la primera forma de decir esta línea no es recta y plana, sino que es sinuosa, es enredada, crea significados, memorias, conexiones emocionales, que ahora les voy a mostrar, ¿no? Entonces empezar a entender que de repente uno pasa por afuera de un lugar y eso genera una conexión con el lugar y que eso no está, como que no estaba siendo visibilizado. Entonces acá, esta es la primera caminata que les quiero mostrar, que muestra un poco cómo esta línea se modifica, mucho también por las vidas en general, ¿no? Entonces esta es la caminata que hacen Rosa y Marta, que son cuñadas, y que la hacen en San Miguel, y ellas caminan por deporte, ¿no? Para hacer ejercicio. Entonces hay muchas cosas que son influentes en este lugar. Rosa vive en Ñuñoa, Marta vive en San Miguel, y es Rosa la que se traslada a San Miguel porque ella tiene más tiempo, ¿no? Marta tiene que hacer muchas labores del hogar, cuidar al hijo, por lo tanto es Rosa la que puede moverse. Y una vez que llegan a San Miguel, en realidad si se fijan, ellas parten acá abajo, en el lugar donde vive Marta, pero caminan hacia arriba, ¿no? Hacia el barrio del Llano. Y esa es una caminata que ellas fueron descubriendo con el tiempo. Partieron caminando alrededor del barrio de Marta, un poco más hacia el oriente y hacia el sur, y ese barrio no les gustó, entonces de a poco fueron encontrando esta caminata que por ser recreativa pueden elegir la ruta, ¿no? Entonces esa dimensión temporal del conocer también es muy interesante, y su meta es llegar a este Jumbo que está en el supermercado, que está en el Metro El Llano, y se podrían haber ido por la Gran Avenida, ¿no? Pero como es una caminata recreativa, encuentran que ahí hay mucha gente, que bueno, van muchas veces con el hijo de Marta, el sobrino también de Rosa, que en el fondo necesitan espacio para tres, para poder ir conversando, para poder ir escuchándose. Entonces, en ese sentido, la caminata tiene ciertos requerimientos y ellas se deciden ir por los barrios interiores, ¿no? A pesar de que tienen que ir conejeando un poco más y ahí van buscando un poco la ruta. Eso es algo que parece muy interesante y que también la condición de ser verano las limita un poco porque hace mucho calor, entonces la hora de salir tiene que ser muy tarde, y muy tarde a ellas no les da tanto miedo que sea de noche, sino que tienen que hacer la comida, prepararse para el día siguiente, muchas labores del hogar que están relacionadas a las tareas nocturnas, ¿no? Entonces esta ruta al final está súper determinada por los estilos de vida y las rutinas de vida que ellas tienen mucho más que la ruta en sí misma. Por otro lado, acá tenemos la caminata de Camila, que camina por pleno Santiago Centro desde hasta Independencia, y ella va todo el tiempo en la mañana caminando a su trabajo, como buscando el ritmo propio, ¿no? Entonces tratando de adelantar personas por veredas estrechas, ahí como un poco corriéndose hacia un lado, y en ese sentido va buscando su ritmo y su ruta hasta que llega a los lugares donde ella más conoce, ¿no? Camila es una persona que se acaba de cambiar recientemente a este edificio donde vive, pero toda la vida vivió en el otro lado del río, en el barrio donde se dirige a trabajar, en Independencia. Entonces, una vez que atraviesa esos lugares, el centro de Santiago, y llega a estos barrios que conoce, como que el ritmo cambia, ¿no? Y se pausa, y ella empieza a reconocer y a hablarme todo el tiempo de estos lugares, mi mall, mi centro, este es mi centro, me dice, acá aprovecho de ir buscando cosas. Entonces todos esos ritmos, como que uno pensaría que la caminata tiene un solo ritmo, y en realidad va cambiando, ya va muy apurada por la parte que no conoce tanto, que no le gusta, y empieza a relajarse y a ir en otro ritmo durante los lugares que sí conoce, ¿no? Y esos lugares están llenos de significados que ella también va resignificando constantemente, ¿no? Ahí me empieza a contar donde ella vivía con su ex pololo, y me decía, al principio yo no podía ni mirar estos lugares, pero no, ahora sí, ahora lo veo como una parte de mi vida, y este es el mall a donde antes iba con él, pero ahora voy con mis amigos. Entonces empezar a resignificar esos lugares constantemente. Y otra cosa que hace Camila, que es muy interesante, es pasar por debajo del metro.
para saltarse todo el cruce de la estación Mapocho, y ahí ella me dice también, como en ese momento político, post-estallido social, dice, bueno, es bueno, a mí me gusta pasar por el metro sin usarlo, ¿no? Como esta cosa de que hay un llamado a no utilizarlo. Y ahí entra un poco más en desenredar esta línea y empezar a hablar de los componentes específicos. El ritmo acá aparece como una influencia en el sentido del lugar que genera y las conexiones internas que genera con cada uno. Entonces esta es la caminata que hice con Fortunata por Las Condes, y acá vamos primero hacia Apoquindo, ¿no? Hacia una calle central con mucho comercio y oficinas, y vamos primero por un barrio residencial donde ella me dice cómo va mirando los pájaros, las plantas. Ella camina mucho esta rutina con su hijo pequeño, entonces van conversando, va en otra conexión, y una vez que llega a esta calle me dice, bueno, acá yo tengo que poner atención a otras cosas, ¿no? Me olvido de mí y estoy muy nerviosa de no chocar contra estos postes que aparecen en la tercera foto, y va tratando de combinar. Entonces, cómo las distintas configuraciones de los ritmos y de los espacios promueven o no esta conexión interna de la caminata, que es tan importante, ¿no? Y que ha sido como súper estudiada también en lo que puede producir. Por otro lado, más ahondando acá van a ser como entradas cortitas de distintas caminatas en relación a un tema específico, ¿no? En relaciones de género, en interdependencia, esta es la caminata que hice con Andrea por Vitacura, y ella tiene una hija de 9 meses, entonces su caminata es porque ella está en su postnatal y necesita salir de la casa, pero al mismo tiempo es la excusa de llevarla a ella a la plaza para que socialice, ¿no? Entonces van ahí en esta ruta que tiene los horarios determinados por la hija, porque ella duerme la siesta antes de comer, entonces van como... Se refleja mucho esta interdependencia del recorrido, que es un poco recreativo, pero que si bien lo elige la madre, está determinado por los tiempos y las cosas de la hija, ¿no? Se cambia de vereda porque hay construcciones, o pasa por afuera de cierta casa donde hay un perro que a ella le gusta, y así hasta llegar a la plaza. En otras relaciones de género de caminar con independientes, esta es la caminata de Jimena. Es una caminata muy larga que ella hace desde el centro de Santiago hasta más o menos el barrio Patronato, atravesando La Vega, y ahí ella se une a esta caminata que su hija hacía con su papá, para tener más tiempo con ella, ¿no? Entonces empieza a aparecer en la caminata como un recurso, ¿no? Como el tiempo para estar juntas, y que ella la aprovecha para enseñar y para jugar con la hija, ¿no? Entonces, a lo largo del camino, como ustedes pueden ver acá, hay distintos juegos que son los que están, bueno, pido disculpas por los esquemas en inglés, pero eso no los alcancé a hacer de nuevo para esta salida. Pero hay distintos juegos que van abordando en el camino, andan con una guía de arquitectura, ¿no? Entonces van viendo los edificios y cómo se han transformado en el tiempo, edificios en el centro de Santiago. Ahí tienen un juego que es el del auto, donde una es la que maneja y la otra es la acompañante. Entonces se empieza a ver cómo el entorno urbano es o no propicio para ciertas actividades, ¿no? El juego del auto necesita un ancho de vereda donde puedan ir 2 personas caminando al mismo tiempo en paralelo, porque es fundamental mantenerse en el lugar del conductor y del copiloto. Los edificios también pueden ser una instancia de aprendizaje de esta guía que ellas van viendo. Tienen ciertos ritos en el camino, como de pasar por el puente huérfanos y sacarse una foto, que se envía al otro lado de la casa para saber por dónde van, y eso también es algo que nace como del estallido social, de seguridad un poco. Y por otro lado también están ir saltando las bancas, y todo es el juego que ella va haciendo. Entonces, como esta instancia de pasar tiempo juntas, que es 1 hora y media casi de caminata, se va modificando con los juegos que van haciendo, ¿no? Que no son los mismos durante todo el trayecto, que se detienen a ver edificios. Entonces, lo importante es que es este entorno para propiciar esa instancia. Esta caminata, que es la de Pilar, que hice con ella por la cisterna, es muy interesante y aborda mucho el tema del miedo y la valentía, ¿no? Yo la fui a buscar a su casa, ella siempre va a visitar a una amiga de su casa. Hicimos esta ruta que está en naranja, donde atravesamos un poco la intermodal de la cisterna, y una vez que estábamos casi llegando al final, yo me di cuenta que habíamos hecho una ruta con forma de C.
Entonces le pregunté, ¿por qué no nos habíamos ido directo, ¿no? Y ella nunca me había mencionado nada, simplemente íbamos caminando. Entonces ahí ella me dice, es que no me puedo ir por ahí porque ahí hay un puente elevado, un puente peatonal que atraviesa la autopista, y ahí hay una población y venden drogas y te asaltan. También he sufrido situaciones de acoso en ese lugar, ¿no? Entonces me lo contaba como con mucha normalidad y nunca me lo planteó como una posibilidad que ella se sentía restringida, pero ahí me empecé a dar cuenta de cómo las mujeres configuramos un mapa mental de posibilidades y restricciones por donde irnos, ¿no? Entonces nunca me dijo, me gustaría que nos fuéramos por acá, pero no se puede, sino que fue como, esta es la ruta que puedo hacer, ¿no? Y en base a eso la configuro. Pero por otro lado, Pilar tenía una postura muy, muy interesante, ¿no? Que a ella le gustaba mucho caminar de noche porque le permitía sentir más, conectarse más con ella misma, y tenía ciertas estrategias, ¿no? Cambiaba simplemente un poquito la ruta para ir por calles. Si de día se iba por estas calles interiores, de noche elegía esta ruta azul, mejor iluminación, y así poder disfrutar la caminata, ¿no? Entonces, fue una caminata muy interesante porque si bien mostró que las mujeres experimentan mucho miedo y limitaciones al moverse, también hay mucha valentía, ¿no? Y acción de sobrellevar, en el fondo, esto que es una realidad, en vez de no caminar, es elegir cierta otra estrategia. Y ahí empiezan a aparecer estas transgresiones, ¿no? Bueno, que también han sido mencionadas en los otros casos. Respecto más al entorno construido, acá esta caminata fue con Valeria y fue muy evidente cómo la manera en que está configurado el espacio da un carácter del lugar en el que ellas se sienten o no se sienten acogidas y por dónde les gusta caminar. Esta era una caminata que iba desde más o menos la estación Santa Ana hasta Estación Central, pleno sector de los edificios en altura, y ella me mostró era un lugar que fue pensado para reunir a las personas versus este nuevo barrio que ella vivió toda su vida en Estación Central. Entonces para ella es como nuevo esta transformación de la densificación intensiva, como esta nueva configuración no estaba hecha para reunir o no a las personas, ¿no? Entonces en muchos casos, en muchas conversaciones particulares que teníamos con las caminantes, íbamos viendo cómo, por ejemplo, ellas usan los árboles, las plantas para empezar a aprender como en otra escala, tal vez no tanta la de la configuración general del barrio, sino que cómo les van influyendo esto de una caminante por Providencia me decía cómo ella aprendía de qué plantas o no podía tener en su balcón, porque las iba encontrando en el camino y decía, esta sobrevive acá, debe sobrevivir allá. Entonces, al final, todo estas condiciones físicas empiezan a armar este carácter del lugar que es muy, muy importante para ellas, ¿no? Y en base a eso van reconfigurando las rutas. Y por último, en esto del entorno construido aparece la vereda, ¿no? Como nuestra infraestructura para caminar y como un espacio funcional que se comparte, que se negocia, donde se excluye. Entonces, la foto de la izquierda es la caminata que hice con Lee, también por el barrio de Santa Ana, y me explicaba que ella iba con su pareja y a veces iban con dos carritos y tenían que de frentón, ¿no? Bajarse a la calle para poder caminar por esta vereda estrecha en la que sale en la foto. Entonces es un lugar donde se expresa dominio y donde se practican transgresiones, no solamente entre personas, sino que también entre distintos modos de transporte. Y acá puse una imagen que es más de Google, pero para poder mostrar lo que le pasa a Fortunata cuando va con su hijo en las mañanas, que tiene esta vereda que si bien el espacio es ancho, el espacio propio de la vereda es estrecho. Entonces ella dice que cuando lleva a su hijo hay un momento en que lo tiene que poner detrás suyo, ¿no? Que nunca le suelta la mano, pero lo pongo detrás porque hay una parada de micro. Entonces siempre coincidimos por la hora que viene una fila de gente y tú le ves la cara, que están súper apurados y no tienen conciencia de que hay un niño pequeño, así que ella lo pone detrás suyo, ¿no? Y eso me pareció como un reflejo súper grande de lo que generalmente están viviendo las mujeres en las veredas cuando caminan con sus hijos o hijas, de tener que adaptarse a la situación, ¿no? De tener que constantemente o transgredir o adaptarse a esta infraestructura que no está siendo pensada para ella. Ya, solo para cerrar, algunas conclusiones, ¿no? de lo que aprender un poco cómo cada caminata es una línea única.
que tiene una continuidad de experiencias y que va siendo modificada en relación a distintos factores, tanto internos como externos, ¿no? Cuando ellas deciden parar, cuando no, que a veces se guían más por los semáforos, otras veces por el entorno y así. Y en ese sentido, lleva la segunda, que es que no hay una ruta única, ¿no? Las mujeres no caminan por una sola ruta, sino que tienen muchas, y ellas caminan por barrios y van decidiendo la ruta según lo que tienen que comprar ese día, según cómo se sienten, según por dónde quieren pasar, según el sol, según la hora del día. Entonces, empezar a entender que estas caminatas tampoco son lineales en el sentido como de una sola vez, sino que es como expansiva, ¿no? En un barrio distinto. La otra cosa que me pareció muy bonita es entender esto, que los lugares ordinarios son también extraordinarios. Que las mujeres relacionan estos lugares con la vida, que van encontrando el lugar donde criaron a las hijas, donde era el colegio de ellos, donde iban a comprar los materiales, el lugar donde pasó algo, y van configurando su vida en torno a eso, ¿no? Entonces a veces ese significado es un poco provisional y va cambiando, y otras veces es súper fijo, ¿no? En la caminata que hacía con Rosa y Marta, ellas son venezolanas, pasábamos por afuera de un hilera de árboles de ciruelos en Venezuela son súper caros, y acá caen al piso, ¿no? Entonces, cómo eso siempre les va recordando su otro país, o sea, empezar a entender esas complejidades que aparecen ahí, que son invisibles, totalmente invisibles. Y por último está esto del mapa mental de restricciones de posibilidades, que las mujeres crean este mapa mental para hacer su experiencia más agradable, y que lo incorporan de manera natural, estas restricciones que tienen en el desplazamiento, ¿no? Entonces, yo como que en general no encontré experiencias malas de caminata, pero claro, es porque ellas han tenido tanto conocimiento de sus territorios que ya saben por dónde ir y por dónde no ir. Y eso me parece fundamental, porque si esta tesis hubiera sido hecha con caminatas nuevas para ellas, creo que lo que hubiera aparecido habría sido totalmente distinto. Y para cerrar, solamente traer acá una conversación de que cuando caminé con Andrea por Vitacura, ella partió diciéndome, bueno, yo soy una muy mala peatona, porque ella camina por la calle, porque no sé si pueden ver en la primera foto, hay postes y basureros que se intercalan en la vereda y que no la dejan a ella pasar con el coche, ¿no? Entonces, ella era la mala peatona por no tener el espacio adecuado para poder caminar por ahí, ¿no? Entonces, estas barreras invisibles que determinan nuestra caminata, son súper importantes y están súper ligadas a la identidad que construyen las mujeres en el espacio público, ¿no? Al caminar las mujeres se adaptan, negocian, transgreden y reclaman una ciudad que finalmente muestra ser que no está hecha para ellas. Y este espacio entonces no es neutral, sino que expresa un tipo de ciudad que tiene significados personales, que tiene significados enfrentando todo el tiempo, ¿no? Entonces, empezar a entender que más allá de proveer las infraestructuras básicas en las que podemos estar todos de acuerdo, este espacio es esencial para construir la identidad de las mujeres, para que puedan replantearse todos estos espacios teniendo en cuenta su experiencia y que empiecen las calles a ser de las mujeres para que puedan realmente reclamar su derecho, ¿no?, a aparecer en esta ciudad. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Nicole, por la presentación. Dame un segundo. Ahí. Ahora le damos la palabra a Paz para que haga los comentarios. Gracias, Valentina. Hola, Nicole. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Primeramente quiero felicitar a Nicole por la obtención de este segundo grado de magíster en planificación. Un esfuerzo doble de haber estudiado desde fuera del contexto chileno. Específicamente en este periodo de la historia de nuestro país que ha sido tan difícil, no solamente para la sociedad en su conjunto, sino que también como un desafío para los investigadores que están realizando investigación en el espacio público. Entonces, es muy valorable el esfuerzo que has tenido por trabajar de manera comprometida con tus participantes, teniendo estas dificultades. Entonces, a modo de comentario de la presentación, yo quiero referirme a algunos temas de mayor profundización. Algunas de estas inquietudes surgen desde mi propio trabajo acerca del espacio público y con el uso de metodologías móviles. Y probablemente muchos de estos puntos pueden no haber sido abordados en la tesis por el alcance que tiene este formato de entrega de los resultados, que ¿cierto? Hay una restricción en el número de palabras y
el foco de estudio tiene que ser muy restringido para poder acotar la investigación a lo que se requiere en esta evaluación. Entonces, quiero exponer estos comentarios y reflexiones más como una invitación, nuevas rutas, poniendo en el lenguaje de las líneas que podríamos seguir con este tipo de investigación, y me voy a referir específicamente a 3 desafíos que yo observo. El primero tiene que ver con el desafío de estudiar la caminata, el segundo es el de hacerlo desde un enfoque de género, y el tercero son los desafíos metodológicos que creo que esta investigación plantea. Entonces, respecto del desafío de estudiar la caminata y como un aporte a los estudios urbanos más en general, yo creo que esta investigación aporta a comprender la multiplicidad de prácticas en un enfoque de género y un enfoque desde la experiencia subjetiva de los fenómenos urbanos. Muchos de estos aspectos son invisibilizados por cifras, legislaciones, planes, programas y otro tipo de instrumentos que de alguna forma ocultan a las personas, a la agencia de las personas para crear el espacio y crear la ciudad. Entonces, creo yo que esta investigación es un aporte que también resulta una crítica directa al estudio del fenómeno de la movilidad. Por una parte, una crítica a la planificación del transporte, ¿cierto? Y por otra, para visibilizar el machismo inherente en la planificación urbana, en que las mujeres son doblemente invisibles, como dice Paula Soto, no son su gestificación que hacen otros. Es decir, no están en ninguno de los dos lados de la toma de decisiones. Obviamente el foco en la caminata como un aporte a la planificación no está resuelto, y yo creo que requiere aún más empuje y un trabajo no solo como un aspecto relevante para lo que pueda ser el trabajo del Ministerio de Transportes o de los municipios, sino como una preocupación más transversal respecto de cómo se crean y cómo se usan los espacios públicos. ¿Cierto? El mainstream de la discusión sobre movilidad y planificación se centra en el uso del automóvil, en los medios de transporte masivos, en la planificación centrada en el automóvil, y no necesariamente en la experiencia de viaje, que eso ya lo ha venido investigando desde hace varios años el equipo de la Paola Girón. Pero tampoco se menciona la experiencia de habitar el espacio público independiente del viaje, la distancia o el propósito. Y yo creo que es inevitable pensar en el contexto que estamos viviendo actualmente, de pandemia y de confinamiento, de la poca atención que se le ha puesto a la experiencia cualitativa de habitar el espacio y que ha quedado en evidencia a las medidas tomadas para el confinamiento, ¿cierto? La restricción del movimiento no ha hecho más que confirmar la insuficiente mirada que existe acerca de la realidad vivida por las personas en sus espacios cotidianos. Cuando pensamos en el COVID y en los tiempos que estamos viviendo, nos damos cuenta de la importancia de la caminata sin destino, de no tener que poner un motivo en el permiso que uno saca en comisaría virtual, y de lo importante que es para el esparcimiento, para la sociabilidad y para la comunidad. Entonces acá surgen preguntas del tipo, ¿por qué se abre el mall, pero no se puede caminar el negocio de la esquina, o pasear al perro libremente durante la cuarentena o la fase 2, o caminar simplemente sin rumbo para distraer la mente como una actividad placentera? Entonces la investigación que propone Nicole además busca analizar la caminata como una práctica, y desde este análisis de la práctica poder hacer un aporte a la planificación, porque creo que, ¿cierto? En este magíster que fuiste a hacer, ¿cierto? Que es magíster en planificación, tiene que haber algún vínculo con algo más aplicado. Entonces, yo quiero referirme a la utilidad que tiene en el análisis sociológico. Acá el trabajo de la socióloga Elizabeth Shaw ha propuesto algunos elementos constitutivos para analizar las prácticas sociales, pensando en cómo las podríamos describir de mejor manera. Entonces, una práctica social siempre está constituida por 3 elementos. Ella dice las competencias para hacer esa práctica, el know-how, el sentido que tiene esta práctica para uno, las valoraciones, los repertorios culturales, las creencias que tenemos en torno a ellas, y en tercer lugar, las materialidades. Y este último elemento es muy relevante cuando pensamos en informar a la política pública, puesto que la mayor parte de las intervenciones en el espacio público tienen que ver con la influencia utilizados para promover o para restringir ciertas experiencias.
Entonces, desde este punto, yo considero que tu investigación podría haber hecho quizás un hincapié más claro respecto de la materialidad del espacio como un habilitador o un restrictor de la experiencia subjetiva. Es muy común que las medidas acerca de la caminabilidad tengan que ver, por ejemplo, con el ancho de las veredas, pero también podríamos pensar qué otros elementos pueden entrar en ese juego. Estamos pensando en la contaminación acústica, la contaminación visual, la iluminación. Solo a modo de ejemplo, aquí yo quería mencionar un paper que tenemos escrito, que está en revisión junto con Pablo Navarrete y Ariel Petro, que analiza la influencia que tienen ciertas intervenciones urbanas en la percepción de inseguridad según género. Entonces acá se analiza la presencia de 3 intervenciones, que son los grafitis, los baños públicos y los muros. En este estudio encontramos que la percepción de seguridad de las mujeres es mucho más sensible que la de los hombres a los cambios que se pueden hacer en el espacio público, ya sea mejoras o deterioros. Eso quiere decir que las mujeres estamos mucho más atentas a nuestro entorno, a la materialidad de nuestro entorno y cómo se interviene en la manera en que nos comportamos y en las posibilidades que tenemos de utilizar este espacio. Si bien este análisis que hicimos en el paper es más bien parcial y experimental, igual abre una puerta para poder pensar y priorizar estas intervenciones urbanas, como la de la infraestructura, de modo que me genere un mayor impacto en la ciudad. Finalmente, respecto del foco en la caminata, yo quiero preguntarte a ti, ahora con un poco más de distancia, ¿cierto?, hacia tu tesis, ¿cuáles crees tú que son los pros y los contras que tenemos de enfocarnos solamente en esta práctica? En el estudio de las caminatas generalmente analizamos las prácticas y las experiencias individuales, y pensar la subjetividad desde la experiencia individual puede ser algo muy rico, muy íntimo. Sin embargo, esto puede dejar de lado otros aspectos de la subjetividad que se construyen muchas veces en lo colectivo, en la familia, con los pares, ya sean nuestros compañeros de trabajo, colegio, universidad, los vecinos, etc. Pocas veces caminamos solos, y pocas veces antes de la pandemia veíamos gente caminando sola. Entonces, esto que además es muy propio de las ciudades latinoamericanas, ¿ya?, a diferencia de quizás el contexto europeo, del caminar en el colectivo, del caminar solo. Entonces, ¿qué se gana y qué se pierde cuando nos enfocamos en la experiencia individual del sujeto que camina en vez de la experiencia colectiva del uso? Ahora me voy a referir al segundo desafío, que es el desafío del enfoque de género, ¿ya? Entonces, el enfoque de género que tú planteas desde la interseccionalidad me parece que es tremendamente importante para ampliar la mirada más allá de las dicotomías clásicas, ¿cierto?, del espacio público, el privado, hombre, mujer, lo femenino, lo masculino. Sin embargo, creo que habrías podido ir más allá, un poquito más allá en los aspectos más políticos que tienen que ver con pensar en la interseccionalidad. Lo usaste más bien como un recurso para elegir la muestra de los casos, y principalmente fundamentados en el origen socioeconómico de las participantes en cuanto a la distribución territorial de las comunas, ¿cierto?, según el proxy del ingreso que en ellas puede existir. Pero no necesariamente lo usaste como un foco analítico que nos permitiera dar cuenta de la superposición de distintos sistemas de opresión hacia las mujeres, que es la definición de interseccionalidad que hace Kimberlé Crenshaw, como esta intersección de sistemas de opresión. Entonces es problemático cuando vemos en la muestra, por ejemplo, en los casos que tú analizaste, la diferencia de mujeres chilenas versus mujeres extranjeras en el caso de la primera caminata que te referiste, de distintas edades, de distintas tareas de cuidado. Para el caso, por ejemplo, de las caminantes venezolanas, cómo sus cuerpos habitan el espacio de una forma distinta, asociaciones de lugar y recuerdos que tienen que ver con su origen, y también cómo son percibidas distintas por otros que las observan y las escuchan, me imagino yo, con sus acentos que son distintos, ¿no? Entonces estos son aspectos muy relevantes de la experiencia subjetiva y del foco interseccional que yo creo que fueron obviados y podrían haberse profundizado y también profundizarse en estudios futuros. Pensar en la interseccionalidad no solo como un elemento que nos permite integrar distintas características, sino que nos permite visibilizar cómo esas características generan más o menos opresión en la experiencia de las mujeres. Asimismo, yo creo que la tesis es un muy buen esfuerzo de poder posicionar la relación contradictoria que tienen las mujeres con la ciudad. Y acá cito a Elizabeth Wilson,
cuando habla de que la ciudad, las mujeres la experimentamos como una contradicción permanente. Por una parte, como una opresión que nos castiga, como cuando pensamos en el miedo, en la inseguridad que tenemos al movernos, el acoso, la violencia en la calle, los medios de transporte, pero también como una posibilidad de liberación, como una posibilidad de agencia, como una posibilidad de empoderamiento, donde podemos generar un sentido de control sobre nosotras mismas y sobre nuestro espacio, y algo que tú pusiste en la tesis muy bonito, que es aprender a sentirnos seguras espacialmente. Y si bien esta idea de este espacio contradictorio y también de este espacio de la liberación no es nueva, está en el centro del debate sociológico desde fines del siglo XIX, desde La metrópolis y la vida mental de George Simmel en adelante, es muy poco relevada la capacidad de agencia que tienen las mujeres como sujetos que crean la ciudad y que se apropian de los espacios como una práctica que les permite generar tanto su identidad individual como su identidad colectiva. Y yo considero que este aspecto es súper relevante y tú lo podrías sacar a relucir aún más, quizás con una publicación de un artículo u otro medio, cuando piensas en esta idea de las transgresiones. Eso es algo que creo que es muy importante. Y finalmente me refiero a los desafíos de la metodología, y acá también, ¿cierto?, mirando con un poco de distancia la tesis y un poco de distancia también el trabajo que yo sé que tú haces en la Reconquista peatonal, yo quisiera interpelar el uso de la bitácora y del diario, ¿ya? Sé que es un instrumento metodológico que han venido trabajando por mucho tiempo y lo han venido usando en contextos muy distintos y también adaptándolo a los contextos, pero ¿hasta qué punto tú crees que esta puede ser una herramienta quizás un tanto forzada hacia la experiencia de las mujeres que caminan? Puede ser un instrumento que se interprete como algo que constriñe su capacidad de expresarse o que moldea la forma en que ellas quisieran comunicarse o expresarse para relatar o registrar su vivencia. Y también respecto de las entrevistas caminadas o de los recorridos comentados, el caminar con otros, ¿cierto?, nos permite hacer esa conexión más nítida entre la experiencia, el espacio y su materialidad. Pero por otra parte también nos puede impedir profundizar en ámbitos que son más íntimos y que quizás nuestros informantes no quieran compartirlos con nosotros en el espacio público, ¿cierto? ¿Cómo evalúas tú la utilización de esta técnica en ese sentido, ¿no? Cómo nos permite abrir, ¿cierto?, esto que es más público, pero a la vez también de alguna forma esconder el espacio más privado o lo más íntimo que no tiene asidero en esta caminata que es fuera, no fuera del espacio como del hogar o de un espacio más protegido. Y finalmente, y en torno a una conversación previa que hemos tenido en conjunto, ¿cierto?, con Nicole, con Karen de la Reconquista Peatonal y con la red de investigadores sobre cuerpo y movilidad RICMO, de la cual somos parte, y también en la presentación de Zoom. Yo quería consultarte respecto de qué tan limitante es el formato de tesis para exponer los resultados y el proceso de la investigación. ¿De qué otra forma podríamos pensar en divulgar y mostrar esta investigación, incluso sacándola del contexto académico? Si es que lo has pensado, y cómo lo verías, ¿cierto? ¿Cómo lo podrías materializar? Con esto quiero terminar mi intervención y espero podamos seguir discutiendo algunos de estos puntos con Nicole y también con la audiencia que hoy día nos acompaña y que me imagino realizar. Así que muchas gracias, Nicole, y muchas gracias, Valentina, por organizar y por la invitación. Gracias, Paz, por tus comentarios. Ahora damos la palabra a Nicole para que pueda responder y después recogemos preguntas y comentarios del público. Así que los que quieran ir comentando, vayan levantando la mano a través del sistema que tiene Zoom para ir dándole las palabras en orden. Solo vamos a recoger 9 comentarios, así que los que tengan algo que decir, que pidan la palabra. Nicole. Muchas gracias, Paz, por tus comentarios. Tomé muchos apuntes, pero ir a algunas cosas, ¿no? Primero, hablar de esto de bueno, un poco la primera pregunta, como lo voy a abordar desde ahí, voy a hacer una pasada. ¿Qué se gana y qué se pierde con investigar la caminata, ¿no? Creo que me dan ganas de que Karen se sumara a la discusión, porque es una reflexión que hemos hecho muy en conjunto siempre, también desde el proyecto de la Reconquista Peatonal. Es pensar un poco que tal vez, no sé, por la formación de arquitecta y todo, pero la manera en que nos han enseñado a abordar la práctica de la planificación urbana, del diseño de nuestras ciudades, siempre ha sido súper fragmentada, ¿no? Ya sea por
por proyectos o por capas, en el fondo, como dónde están los árboles, dónde están los usos de suelo, dónde están esto. Y esto de la caminata, de qué se gana de estudiar la caminata, es poder ponerlo todo junto en complejidad, entenderlo desde la mirada de una sola persona y entender cómo se empiezan a en su dimensión espacial o funcional, sino que es súper emocional, que es algo que nosotros no sabemos para nada incluir y abordar, ¿no? Ella se lleva la pregunta de cuál es qué hacemos con todo esto, o sea, como que cómo al final uno podría no tener ni participación ciudadana ni métodos de investigación para saber cómo trabajar el estándar mínimo de la ciudad, de alguna manera, pero entender esta complejidad ayuda a que uno realmente diga, bueno, este árbol se importa donde lo pongo, como cada cosa empieza a tener para alguien un significado que es como lo extraordinario de lo ordinario, ¿no? Yo creo que ahí hay algo como que se gana mucho con estudiar la caminata, individuales, permiten situarte desde la posición de la persona que no eres tú, ¿no? Que alguien que camina con niños, alguien mayor de edad, donde sus miedos, lo que valora, lo que le importa, son cosas totalmente distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando camino, siempre que puedo, me salto la luz roja, o sea, si es que puedo pasar paso nomás, y cuando estuve caminando con una mujer, ella me hacían siempre detenerme, ¿no? Entonces yo le dije, tú, por más que quieres ir muy rápido, y ella me decía, siempre respeta la luz roja, y él me decía, sí, porque cuando yo camino con mi hijo, le enseño a entender esto, ¿no? Y cuando él ve a otra persona cruzando, no me dice, mamá, pero ¿por qué ella cruza así? Y entonces ahí como empezar a entender que también las acciones que yo tengo como persona individual en la ciudad tienen repercusión sobre otro, eso lo hago. Lo aprendí ahí, ¿no? Como empezar, creo que Rocío, que estaba muy por acá, que estaba por la vi por ahí, una vez dijo algo muy bonito, que es como empezar a generar empatía con la historia de una persona que uno no vive, que uno no va a vivir nunca, tal vez, ¿no? Y respecto a lo que se pierde, claro, hay muchas prácticas que son... O sea, se pierden muchas cosas, pero yo creo que es una herramienta complementaria. Se pierde la visión panorámica de la ciudad, porque uno va ahí viendo la vereda, la calle, la cuadra, la siguiente cuadra y todo. Se pierde, claro, la objetividad a la que estamos tan acostumbrados a trabajar, pero finalmente eso ya lo estamos ganando por otros lados, ¿no? Entonces, en este momento yo considero que es una herramienta y una metodología complementaria muy importante. Respecto a lo de la interseccionalidad, estoy completamente de acuerdo. Fue como quizás aún post trabajo de campo, y por eso también se ve como que, claro, yo más intuitivamente quería diversidad de distintos sectores de la ciudad, entendiendo que las realidades podían ser distintas, pero nunca lo abordé como eso, como un punto de partida, ¿no? Y quizás, si es que eso hubiera sido así, las conversaciones que yo hubiera tenido con ellas en sus propios territorios y todo habrían sido distintas. También había como una limitación, claro, como tú dices, de extensión y de tiempo, especialmente en las caminatas acompañadas. Yo hice todo 15 caminatas acompañadas en un mes, fue mucho, incluyendo los diarios y todo. Entonces me quedó muy pendiente eso. Creo que además es fundamental. Y yo solamente lo tomé como un punto de partida, como de entender que las historias de las mujeres no iban a ser todas iguales y que había que considerar eso, pero no profundicé ahí. Respecto a las metodologías, buenísimas preguntas y discusiones. Respecto a los diarios, ¿hasta qué punto no es una experiencia forzada? Sí, lo es un poco, o sea, uno empuja, y eso también es harto la experiencia que tenemos con la Reconquista. Pero también es el momento donde uno gana justamente lo que tú decías en la siguiente, ¿no? Tanto en estos cuadernos como en los otros que hemos hecho en el proyecto de la organización, aparecen cosas que nunca nadie me iba a decir y que nunca nadie me dijo en esa caminata, que por ejemplo había una señora de 60 años que caminaba en Renca que me decía que ella, o sea, me escribió que ella cuando caminaba sola aprovechaba de rezar, o sea, son cosas como súper personales que no iban a aparecer ahí, o otra que relataba que iba pensando en el niño que le gusta, o sea, claro, es otra cosa, es como ponerlas en un plano distinto, pero también si no, ¿cómo nos enteramos de cómo es esa experiencia? ¿No? Como que si uno no combina, lo mismo que con en casa la caminata que ya hacen sola, porque iban conmigo, ya eso hacía toda la diferencia, y además íbamos conversando de temas que ellas mencionaban, pero que yo a veces direccionaba para algún lado, entonces nunca iba a ser en la caminata, pero
pero también, por ejemplo, mirarla desde afuera para no como interrumpir en su rutina y seguirla, por ejemplo, solamente, hubiera significado suponer muchas cosas que tenían unas explicaciones muy interesantes y que fueron, para mí, el mejor descubrimiento. ¿En qué minuto se cambian de vereda, pero por qué razón? ¿Por qué pasa por debajo del metro? ¿Por qué se detiene en un punto? ¿Que hay lugares por los que pasa rápido porque no le gustan? O sea, como explicar esa y persona fue, creo que lo más interesante. Y por último, lo de las formas de tesis, claro, o sea, yo creo que más que preguntarse si la tesis da o no da para explicar esto, creo que hay que preguntarse para quién. Y ahí van... Nico, no sé si yo estoy escuchando mal o creo que te quedaste pegada un poco. ¿El resto escucha bien? No, yo estoy pegada. Que pueden tener parte en este análisis, que pueden tener voz, no sé, como que yo creo que la tesis sí dice que uno elige una temática y puede hacer una tesis, después un artículo y ir abordándolo así, sino que por los públicos, ¿no? Como que eso, a quien al final yo me preguntaba eso, o sea, ¿por qué hago una tesis en Santiago y la escribo en inglés? Bueno, era mi realidad en ese minuto, pero ¿cómo salgo de ahí? Eso me parece, y también me dieron muchas ganas, como hay tanta sutileza en lo que uno va encontrando, que me dieron ganas como de hacer unos, no sé, como videos de que al final, claro, quizás son muy particulares, son muy personales de un caso, pero que hacen cambiar ciertas miradas sobre la ciudad, empezar a entender que ciertos objetos tienen valores para algo. Eso. Muchas gracias, Nicole, por tus comentarios. Tenemos 3 personas que quieren hacer preguntas y comentar tu presentación. Así que vamos a dar la palabra a los 3 y después tú respondes las 3 preguntas. ¿Ya? La primera es Magdalena Klur. Les invito a prender la cámara y a hacer sus comentarios. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, me encantó, yo me metí de puro zapa, yo vengo más del mundo literario y me encanta el proyecto de la Reconquista. Y para saber de tu trabajo. Y tengo como, bueno, yo camino un montón, no como deporte, sino que con mis perros, con la cabeza, como medio transporte, como todo. Entonces, un tema que me pega bien de cerca. Y tengo he estado también investigándolo por temas más literarios, como te decía, y tengo como me encantó tu tesis, o sea, el trabajo está espectacular, me encantan las rutas, me encantó, pero tengo ciertas dudas que tienen tal vez más que ver con lo que yo estoy haciendo, pero que me puedes decir como tu input, ¿cachai? En el sentido que, bueno, la caminata como principio histórico fue pensado en los filósofos y los hombres que salían, eran los únicos que tenían derecho como a salir a caminar la ciudad, porque las mujeres estaban encerradas en las casas, ¿cachai? Entonces, esta como subversiva, creo que como que se muestra poco en tu trabajo, en el sentido, no es que se muestre poco, sino que me falta ver como la parte, como claro, tal vez hoy día podríamos decir que el hombre y las mujeres caminamos un poco lo mismo, pero no podemos ponernos la misma ropa, ni andar a la misma hora, ni es lo mismo que ande un hombre caminando curado que una mujer, ¿cachai? O sea, como cosas que claro, que no necesariamente tienen que ver con el espacio, pero sí con la elección de por dónde tiene que caminar una mujer. Y en ese sentido, me faltó, por ejemplo, o sea, como las chicas de San Miguel, hubo un momento que tú dijiste como, pero que cambiaron la ruta porque no les gustó. Y ahí como no supe por qué no les gustó. ¿Cachai? Que tal vez ese habría sido una aclaración como que fue por seguridad, fue por, no tengo idea, ¿cachai?
Y lo otro es que me pasó que, claro, estas caminatas, si bien son el reflejo como tal vez de rutinas que tienen las personas que tú elegiste, igual son caminatas establecidas, o sea, como tú coordinaste a tal hora ir por este lugar en una caminata espontánea en donde tal vez te vaya a encontrar con novedades más que con lo que ya sabes de lo que haces todos los días en esa caminata, ¿me cachai? Eso, yo creo que eso principalmente. Y también me encantó la intervención de Paz Concha, porque abarcó hartas cosas que yo también había notado y que los tuve que como que check. Muchas gracias, Magdalena. Y eso. Gracias, Magdalena, por tus comentarios. Florencia, no sé si quieres prender la cámara para hacer tus comentarios. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, primero que nada felicito a Nico por el estudio, por la presentación y bueno, también la manera de presentar. No solo me resulta interesantísimo el acercamiento a una práctica tan básica como el caminar, sino la perspectiva tan dulce y con tanto cariño que le pone, o que le puso Nico al estudio. Respecto a una pregunta o un comentario y casi hasta un deseo, tratando de pensar como la aplicación o la funcionalidad de un estudio como el tuyo, Nico, hago el link con las herramientas digitales y los algoritmos en plataformas como Google Maps. Creo que sería muy útil que estas incorporen variables como paisajismo, seguridad, baños públicos, elementos de arquitectura o servicios, sobre todo para las caminatas sin destino, así como las ociosas, ¿no? A disposición de las personas y sobre todo de las mujeres, considerando los temas de género que planteás, aquellas rutas que consideren estas variables y que recomienden caminos más seguros, agradables y sobre todo accesibles. No sé, habría que hablar con el señor Google para decirle que el tiempo, la distancia a veces no es lo más relevante para las personas, sobre todo los niños y las mujeres. Y por otro lado, si estas rutas fueran propuestas e identificadas como mejores, si esto impactaría negativamente en la imagen de las otras rutas del sector, generando, por ejemplo, segregación o discriminación y hasta, por ahí, gentrificación de aquellas señaladas como mejores. Y por último, también como de la mano de las herramientas digitales, creo que sería muy útil para los municipios, por ejemplo, recibir a través de una plataforma como una aplicación comentarios sobre los mismos usuarios respecto del estado de las calles y el espacio público, así como un Waze donde uno como conductor puede informar sobre accidentes o la presencia de pacos o radares. Eso. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Damos la palabra a Daniel Muñoz, de ahí las respuestas de Nicole, y ahí sigue Rocío, y si alguien más quiere hacer su comentario o pregunta, sigue abierta, pueden levantar la mano. Daniel. Hola, ¿me oyen? Muchas gracias por la presentación, Nicole. Estuvo muy interesante y muy bonita también. Solamente como dos temas que me gustaría invitarte a que, no sé, si quieres desarrollarlos un poco más, respecto de algo que Paz ya indicó y tú también diste algunas señales en esa dirección, que es como esta idea de la caminata como algo que trasciende con mucho la idea del individuo. Mostraste mucho contenido que claramente va en la dirección de que debemos empezar a entender cada vez más la caminata como una tarea colectiva, como una práctica de ser cercanos a nosotros o también personas con las que tenemos que coordinarnos en el espacio público, el tema de adelantar a otras personas más lentas, acompasar nuestros ritmos. Eso por un lado. Y el otro tema que también me gustaría preguntarte, a partir de la riqueza de la metodología de los viajes acompañados, es preguntarte también a ti en términos como de tu posicionalidad. ¿Cómo te viste tú? Si es que fue así, exigida, desafiada en términos corporales, moviéndote, acompañando a estas personas por rutas que tú no conocías, eran tan familiares, en horarios que a lo mejor no eran los tuyos propios, porque tú también tienes tu propia
preferencia e historia personal con las caminatas y por lo tanto hay terrenos, hay lugares, hay momentos en los que tú te sientes menos dueña de la situación. Entonces, ¿cómo experienciaste tú como Nicole caminante, no tanto como Nicole investigadora, ese componente? Eso. Muchas gracias, Daniel. Y damos la palabra a Nicole para que responda estos 3 comentarios. Gracias por las preguntas, están muy buenas todas y muy diversas también. Voy a partir en orden. La de Magdalena, bueno, yo creo que es esto de que caminar no es lo mismo para hombres y mujeres, es algo que yo como que vi como un punto de partida, ¿no? Quizás por eso también no lo detallé demasiado, porque bueno, esta tesis nunca buscó hacer comparativa en ningún caso, pero siempre partí como que esta experiencia distinta, e incluso creo que como tan sentado en mostrar que la experiencia de distintas mujeres era diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, también fue muy interesante ver cómo estas restricciones, como de la hora, la ropa y todo, están tan normalizadas cuando hablamos de rutas cotidianas, ¿no? Y ahí por eso yo creo que es muy importante como hacer el contraste en que si hubieran sido caminatas espontáneas y no estas establecidas cotidianas que ellas ya conocen, creo que los resultados serían totalmente distintos. Porque cuando uno pone a una mujer caminando por un territorio, los miedos y todo afloran de manera mucho más fuerte que cuando es la ruta por la que tú ya te la sabes de memoria y sabes que acá te cambias, que no sé. Entonces, eso es un punto que claro, que fue una decisión inicial y que eso marcó todo el desarrollo de la tesis, ¿no? Entonces, yo no me atrevería en ningún caso a decir que parte de las conclusiones se podrían aplicar a cuando yo voy a una caminata nueva, que fue lo que me pasó, que la última pregunta de Daniel, que voy a abordar después, ¿no? Que yo era la nueva en esa caminata y que, por lo tanto, sí, y cosas así. Así que eso. Y lo respecto a San Miguel, claro, es interesante eso porque es ir buscando la ruta, ¿no? Y cómo el conocimiento te ayuda a encontrar lo que a ti te gusta más al final y disfrutar esta práctica caminata, porque si no, no la haría, al menos si es recreativa. Entonces ellas partieron buscándola, no les gustaba, lo encontraban feo, eso me decían, lo encontramos feo. Y por otro lado, uno se da cuenta de los contrastes que hay en San Miguel, ¿no? Del llano versus el barrio que está un poco más al sur y sobre todo y fueron encontrando, y de hecho, primero por una cosa como media de seguridad, pero ellas decían que Santiago les parecía demasiado calmado en relación a Venezuela, se sentían infinitamente más seguras. Entonces, primero por un poquito como si hay gente media mala, como que lo decían, pero no, como que no les importara tanto, y después cuando encontraron esta ruta que se iban originalmente por la Gran Avenida, la encontraron incómoda, entonces no era solamente feo, sino que también espacio, ruidos, escucharse, porque van las dos con la cuñada y a veces con el sobrino, conversando, ¿no? No es una caminata sola, entonces ahí empieza como a aparecer una importancia del espacio. Respecto al tema que menciona la Flo, muchas gracias por estar aquí. Es un tema que he trabajado posterior a mi tesis, que es mucho más lo de evaluar los espacios en relación a la caminata, ¿no? Y para mí la gran lección, o sea, creo que es fundamental y que hay mucha gente haciendo ese trabajo, me parece muy interesante, pero finalmente las herramientas que tenemos para evaluar los lugares en función de caminar o no, están también fijados en una persona tipo, ¿no? Como que uno evalúa esta calle y nadie sabe quién es, si lo está evaluando una mujer de 80 años o un hombre de 25. Entonces, yo creo que la gran limitación de la gente está usando para ver qué es lo importante para ella, porque tal vez los baños son fundamentales para algunos, y para otros mucho más, si quiere hacer caminata de ejercicio, que haya pendiente, que no sé, que pueda ir a un ritmo continuo. Entonces, yo creo que en estas herramientas de medir, no solamente tiene que estar considerado como el entorno urbano, sino que también la persona y el tipo de caminata que está haciendo. También uno mismo tiene distintas formas de caminar cuando va recreativo y cuando se dirige a un lugar y así. Entonces, eso por un lado me revisar la herramienta, porque todo lo que yo encontré era lo contrario, ¿no? Que cada cosa es súper particular y tiene un significado, y ahí hay que empezar
que a pesar de que van formando una visión común, son difíciles de recomendar, a pesar de que obviamente hay un estándar mínimo que siempre podríamos recomendar, especialmente en Santiago. Y bueno, si que eso se agregaría rutas y todo, depende también de cuánta gente hay caminando, ¿no? De cuáles son las motivaciones para hacerlo, yo no sé si cuando tú vas a un lugar por trabajo, quizás sí prefieres lograría generar una segregación o una gentrificación de sectores en función de personas caminando, ¿no? Me parece que quizás es mucho, ¿no? Y lo de los comentarios de las personas, sí, es lo único que creo que podría humanizar más la herramienta, que quizás ahora sería muy rígida, o quizás yo tengo una limitación tecnológica que no me permite pensar en algo que sea lo suficientemente personalizado como para recoger ni siquiera la mitad de lo que yo encontré haciendo las caminatas con las personas, como que en una app no sé, siento que sería muy difícil. Pero sí, si en un barrio desconocido o caminando de noche, sí me gustaría tener esa aplicación, ¿no? Y por último, la del Daniel, voy a partir por la última, que me pareció muy interesante, aunque no la mencioné, que sí, que me fue muy difícil caminar con estas mujeres al principio, especialmente por una cosa de ritmo, de que yo no paro si en la esquina si no es necesario, que las rutas, no saber en dónde íbamos a doblar, ¿no? Y tratar de sostener la conversación, sostener el ritmo. Caminaba rapidísimo, yo no alcanzaba ni a sacar fotos, y nunca sabía dónde iba a doblar, qué iba a hacer, entonces como que estar ahí en ese estado de alerta constante en todos los sentidos, me hacía muy difícil poner atención. Y por otro lado, después me empezó a pasar que yendo a barrios desconocidos, también me salieron como mis propios prejuicios, ¿no? De como no... de tener un poco de miedo, y por qué no tengo miedo en el otro lugar, será porque lo conozco más. También recuerdo que como era la época del estallido, yo tampoco había estado en Santiago en los últimos meses, ¿no? Estaba en Renca y uno no sabe si el paradero está roto toda la vida o lo rompieron por la manifestación de la semana pasada. Entonces ahí como que me sentí muy ignorante respecto a mi propia ciudad, pero fue muy bonito al mismo tiempo conocer estas ciudades de los ojos de las otras, ¿no? Entonces, tener cuidado con lo que uno pregunta también, no sé, como que todo eso fue súper desafiante. Por suerte lo tenía todo grabado, porque si no, porque no hubiera podido ya como recordar, preguntar, ver por dónde iba, a compasar el ritmo, tratar de no tocarlas, como que me hago presente en ese minuto, a pesar de que uno está conversando, no sé, era muy, muy loco todo eso. Y lo otro de que la caminata trasciende la idea de individuos, sí, o sea, muchísimo, muchísimo, como que es como sociedad trabajamos este tema para que todos podamos caminar en la situación lo más ideal posible, ¿no? Como esta práctica, como uno ayuda, facilita o no facilita que otros tengan una buena experiencia. Creo que eso es fundamental. Cuando yo siempre era como de adelantar a una persona mayor que caminaba lenta, y ahora es decir, la puedo adelantar, pero si la adelanto lento, le estoy dando una señal mucho más amorosa que si es que la adelanto rápido, es como apúrate, no sé. Entonces, como que empezar a entender todas esas cosas que son tan sutiles, eso es lo que a mí me pasa, que creo que todos estos aprendizajes son tan pequeñísimos, pero tan importantes, que son muy difíciles de incorporar en la práctica de la planificación hoy. Y me parece que con el COVID toda esa noción de que la práctica se hace con otros se ha exacerbado y se ha hecho eso. Muchas gracias, Nicole. Paz puso un comentario en el chat que hay una aplicación, para los que les gusta caminar, dice, hay una aplicación en Twitter que se llama Derive, algo así, que da tareas o actividades de ir haciendo y registrando mientras caminas sin rumbo. En francés es derivé. Ah, Derive. Eso. Gracias, Paz, por el dato. Rocío quería hacer un comentario y no sé si hay alguien más que quiera comentar o cerramos con el comentario de Rocío. No hay... Le damos la palabra a Rocío y después recibimos la respuesta de Nicole. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, estuvo buenísima, súper interesante. Siempre un agrado escuchar tu trabajo, Nico.
te quería preguntar, porque una de las cosas que yo encuentro más lindas del trabajo que hacen con Karen en La Reconquista es como estos ejercicios de llenar un cuaderno, de caminar conscientemente, hacer un recorrido, el que tal vez uno hace frecuentemente, pero conscientemente, a las personas que son como las autoras, por decirlo, y las hace darse cuenta de cosas que a lo mejor no habían verbalizado, no habían pensado, profundizar en una sensación mala, por ejemplo, y explicarse por qué. Entonces te quería preguntar en este caso, ¿cómo crees tú que para estas 16 mujeres les cambió un poco su percepción del recorrido, el ejercicio que hicieron contigo? Esa es mi pregunta. Buenísima pregunta. Me pasa que en el trabajo que hemos hecho de La Reconquista aparecen tantas como en el diario, como agradecimientos o notas diciendo que les pasó eso, que en el caso de mis caminantes como que yo siento que ahí era yo la que aprendía. No sé si las cambié tanto, no, algunas sí, algunas me dijeron como me di cuenta de algo, pero creo que era como, yo todo el tiempo sentía que me estaban dando una clase a mí, de su barrio, y no necesariamente del entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, había una señora con la que caminé, mi señora más mayor, que es Marcela, que tenía 70 años, fue una caminata de 2 horas, también la más larga, y ella me fue contando de su vida, y esa caminata me sacó mucho de mi... todo el rato estaba, uy, ¿cómo la hago volver a este lugar? ¿Cómo la hago volver? Pensando en que lo que yo necesitaba era que me hablara del barrio, de la caminata, no sé. Y me empecé a dar cuenta que cada tema que ella sacaba era histórico, en el fondo, relacionado a la vida que había tenido en esos lugares, ¿no? Entonces, como que, acá que mi hija, acá yo vivía en la Villa Frey, entonces empezó a hablar, y ahí se iba en el camino, pero era porque pasamos por ahí y eso lo detonaba, ¿no? Entonces, no sé, como que creo que cumplieron mucho, cada caminata cumplió un rol muy distinto en cada mujer, no tanto del entorno, sino que de su vida, como una instancia de reflexionar con alguien. En general, para mí, mucho aprendizaje no sé, de como que ellas se lo supieron de memoria, como que es algo, eso que me pasó, es muy distinto a lo que me pasa con los cuadernos de La Reconquista cuando los recibimos, ¿no? Que es como... casi que hicieron, no sé, la tarea. No es así, pero como que me da mucho más esa sensación. En cambio, acá me da la sensación de que no, de que ellas me están haciendo un favorazo todo el rato, que me habían prestado su camino, su tiempo, su conversación, todo, para poder enseñarme. Creo que igual, claro, siempre pasa, porque igual uno le hace preguntas raras que te hacen decir, chuta, no había pensado en esto, pero en general, la que estuvo aprendiendo ahí todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, gracias Nicole, creo que se mantuvo bien alta todo el rato la cantidad de participantes, lo cual es un gran indicador, ya que duró 1 hora y media la presentación. Les queremos contar que esta invitación seguirá abierta durante todo el año para nuestros egresados. Los que quieran participar tienen que mandar un correo al mail que está indicado en la sección de noticias de nuestra página web y en nuestra red de graduados del instituto, y contarnos un poco de qué se trata su proyecto, en qué situación se encuentra para entregárselo al profesor que ustedes sugieren como comentarista y dando la aprobación. Seleccionamos unas primeras 3 jornadas. Esta primera convocatoria fue más o menos experimental y ha resultado bastante bien. Les contamos que vamos a hacer una mensual hasta el mes de abril, o sea, esta es la primera, después viene una en marzo, porque en febrero cerramos, y después viene una en abril, luego mayo de descanso, y la idea es seguir en junio, julio y agosto. Para todos los que conozcan egresados, que tengan un proyecto interesante y que puedan participar, los inviten para seguir extendiendo estas conversaciones tan interesantes, que tienen cierto un nudo o un origen en el pregrado de cada uno de nuestros estudiantes, lo que les abre la mente, ¿cierto? Les aporta el desarrollo de su tesis de magíster en el Instituto de Estudios Urbanos, y luego, al egresar, toda la experiencia que van teniendo posterior. La siguiente jornada es de Pablo González, él es historiador, y es una continuación de su proyecto de tesis de magíster,
que ha ido desarrollando a través de artículos y diferentes publicaciones, que se llama Habitar entre arenas de relaves, incertidumbre sanitaria y sufrimiento ambiental en Chañaral, Chile. Y la tercera presentación que tendremos en estas primeras 3 jornadas de la serie es de Daniel Muñoz, sociólogo, magíster en desarrollo urbano también, y el nombre es Discapacidades en Transantiago, las prácticas corporizadas que sostienen al transporte público. Las 3 jornadas las van a encontrar en nuestra página web, se inscriben, al igual que se inscribieron en esta, vamos a ir abriendo las inscripciones 2 semanas antes del inicio de cada jornada, y los dejamos completamente invitados. Agradecemos otra vez la presentación de Nicole, el entusiasmo de los que asistieron, y los dejamos invitados a participar de las siguientes sesiones de la serie.